que no van a poder estar y prontamente ya voy a empezar a subir eh, tus videos al canal de YouTube por si alguien de pronto está interesado, le podemos compartir el link para que se vaya adelantando y para que podamos ir juntos entonces en este estudio. Así que hoy vamos a tratar nuestra segunda sesión. El martes pasado tratamos la primera, pero esto en conexión a lo que el año pasado estuvimos tratando. Sin embargo, vamos a hacer repaso, vamos a retomar algunas cosas para que vayamos todos juntos, para que estemos todos contextualizados y podamos ver lo que el Señor dice en su palabra. Ahora, una pregunta que surge y que la hicimos la vez pasada y esta vez que vamos a estar tratando de la masculinidad es, ¿qué significa ser hombre? Pero especialmente, ¿qué significa ser un hombre en el siglo XXI? Y decíamos que si mirábamos la televisión, si mirábamos las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, o las películas en las diferentes plataformas, nosotros vamos a descubrir que no hay una respuesta única. Es decir, no podríamos decir que todos estos medios y las personas del mundo responden de la misma manera. Realmente existen muchas ideas distintas sobre la esencia de la masculinidad. Entonces, por ejemplo, algunas personas dicen que un hombre debe ser agresivo, debe ser fuerte, debe ser dominante. Otras personas, por ejemplo, dicen que la masculinidad se demuestra a través de sensibilidad, a través de expresar los sentimientos, a través de emociones, de ser tiernos, que es lo que llaman algunos la nueva masculinidad, por dar un ejemplo. Y estos puntos de vista a menudo suelen ser contradictorios entre sí, entonces no sabemos quién tiene la razón y sobre qué base nos enseñan qué es el hombre y principalmente nos lo enseñan a través de la evolución. Entonces el hombre es lo que es por la evolución, por la supervivencia del más fuerte, o el hombre es lo que es debido al constructo social que tiene que ver con las normas o las tradiciones comunes a la sociedad que han ido formando lo que es un hombre y lo que es una mujer. Y por eso entonces no debemos conformarnos a esa idea, porque pues esa idea está establecida sobre qué base, sobre ninguna, simplemente la tradición o la evolución, etcétera. Incluso mis hermanos quienes eh, creemos ser cristianos, llevamos en nuestra mente una especie de diccionario que nos dice qué creemos que es la masculinidad bíblica, ¿no? Pues, a veces uno escucha que la masculinidad bíblica es hablar fuerte o que la masculinidad bíblica es no dejarse doblegar de nadie, es no obedecer, no escuchar a la esposa o no dejarse a las mujeres. Es la forma en la que nosotros escuchamos esto y con frecuencia esas ideas realmente provienen es de la cultura o especialmente de experiencias previas de esa persona en particular. Pues, tal vez ha tenido decepciones, situaciones, traiciones, malentendidos y eso es lo que ha formado en esa persona particular, sea un hombre o sea una mujer, esa visión o esa cosmovisión de lo que es la masculinidad y la feminidad. Y muchas veces esa visión cristiana o esa visión de cristianos no es cristiana, porque realmente no coincide con lo que realmente dice la Biblia. Entonces, por eso hoy nosotros debemos ver a través de la cultura, a través de las redes sociales, e incluso ver a través de nosotros mismos, pues realmente hay confusión en este tema. Y la idea es que nosotros podamos atravesar todo esto a través de lo que se supone, mis hermanos, es nuestra convicción, y es que la palabra de Dios es la máxima autoridad de todos estos asuntos en normas de vida, de fe, de conducta, y descubrir allí entonces lo que se define como la verdadera masculinidad. Así que, mis hermanos, eso es en lo que nosotros nos vamos a adentrar en esta ocasión. Y quiero compartirles acá la presentación que tengo preparada para hoy, para que primero
podamos hacer entonces un breve repaso de lo que hemos visto y así podamos ir indagando, profundizando en lo que es la verdadera masculinidad. Quiero recomendarles tres fuentes que he tomado principalmente para esta ocasión. Una, ustedes saben, es un libro que se llama El diseño de Dios para el hombre y la mujer de Andreas Kostenberger. Otro es el del mandato masculino. Son libros que ustedes pueden conseguir con los que pueden profundizar este tema y son muy recomendables. Y otra cosa también que estoy usando, que mucho de lo que voy a decirles hoy tiene que ver con esto, es con unos materiales de enseñanza de un ministerio que se llama Nueve Marcas, en donde ellos tienen toda una serie de masculinidad y feminidad bíblica. Entonces esta clase es muy similar, he tomado mucho de allí de ellos porque me parece muy útil, aunque siempre con discernimiento en ciertos asuntos particulares. Pero entonces vamos a hacer un repaso hoy de lo que es la masculinidad bíblica. Y para eso, antes que nada, tenemos que ir a dos textos. Y primero vamos a ir entonces a Génesis, capítulo número 1. Vamos allí. Y un hermano que se vaya preparando para que nos ayude a leer este texto. Vamos a leer un texto que estuvimos analizando el año pasado y vamos a retomar algunos principios importantes de allí. Y el primer texto que vamos a leer está en Génesis, capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. ¿Algún hermano que nos ayude, por favor, a leer este pasaje? Bueno, parece que nadie. O no me están escuchando, mis hermanos. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, hermanos. Yes. Eh, eh, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien. Muchas gracias, hermanita Diana. Así que aquí lo primero que encontramos y que vimos el año pasado es que este pasaje, miren lo interesante, cómo comienza el Señor a hablar del hombre y la mujer, ¿no? Y este pasaje afirma que Dios creó al hombre y a la mujer de la misma manera. Pues aunque en Génesis 2 vamos a encontrar diferencias, noten cómo en Génesis 1, entonces nos dice el texto, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el verso 27 nos dice, varón y hembra los creó. Entonces no nos explica lo que nos va a explicar Génesis 2, pero es importante que esté primero porque lo que el Señor nos deja ver es que lo que más debemos ponerle atención en este contexto y en este orden en el que Él está presentando esto, es que en esencia, hombres y mujeres comparten el mismo valor, la misma dignidad y la misma importancia delante del Creador. Ahora, les pongo un ejemplo, por eso es que tradicionalmente, cuando una persona le quita la vida a otra, se ha llamado de manera general un homicidio. No porque haga referencia al varón, como se ha enseñado, por ejemplo, hoy en nuestra cultura, sino porque realmente un homicidio es un homicidio no importando si es de un adulto, si es de un hombre, si es de una mujer. Ahora, si queremos ser específicos, entonces cada tipo de homicidio tiene también su característica, un magnicidio, un feminicidio, etcétera. Sin embargo, por eso es que cuando hablamos de el hombre y la mujer, desde la creación, desde las escrituras, vemos que en esencia
somos iguales como imagen de Dios. Y les decía el año pasado que esto quiere decir que el hombre no es más imagen y semejanza eh, a Dios que la mujer y viceversa, y que nadie entonces puede despojar a otra persona de la imagen y semejanza. Y que cuando uno despoja de la imagen y semejanza a una persona, lo deshumaniza. Y por eso entonces hemos visto las grandes tragedias históricas a lo largo de los siglos, como fue por ejemplo el caso del Holocausto, donde los alemanes nazis entonces quitaron la humanidad de los judíos y los describían como si fueran animales que solamente eran una plaga y pudieron entonces tener el valor, la temeridad de asesinar a todas esas personas que no tenían nada que ver con esa guerra, pero lo hicieron precisamente quitando esa imagen y semejanza. Y siempre va a pasar así. Y por ejemplo, en la historia, cuando se abusaba de la mujer, también se hizo eso. Entonces la mujer no era más que un objeto o una especie de máquina para cumplir ciertas labores, pero no tenía un alma. Casi que si ustedes se adentran en la historia van a encontrar que muchas de esas teorías de algunos filósofos, ideólogos que hoy día exaltan, ellos tenían ese pensamiento particular. Por ejemplo, el caso del racismo, las mismas teorías de Charles Darwin, ellas empiezan mostrando que la persona afroamericana entonces es como una especie de eslabón que todavía está en desarrollo y que el hombre blanco es la evolución máxima. Y esto es lo que hoy día entonces plantean como los grandes pensadores que realmente tenían esta tergiversación o este error tan grande en sus mentes, precisamente porque no creen en Dios y porque niegan el diseño original del Señor. Ahora, que seamos iguales en esencia, entonces no significa precisamente que unos sean superiores u otros sean inferiores. Y fue lo que quise traerles allí en la presentación, porque ahí ustedes ven dos breves definiciones de lo que significan esas palabras que aparecen allí que muchas veces se malentienden, porque debemos preguntarnos cuando una persona se cree superior a otra, por ejemplo, ¿en qué área se está creyendo superior? Ahora, ¿qué es ser superior? Entonces, ser superior, por ejemplo, en esta breve definición dice, en relaciones humanas o estructuras, una persona superior es aquella que ejerce liderazgo, responsabilidad o autoridad sobre otros, sin implicar necesariamente mayor valor intrínseco. Entonces, piense usted, por ejemplo, en un jefe de una empresa o en el presidente de la república. Estas personas son superiores a nosotros. Diríamos, ¿en qué sentido es superior? Entonces, es superior, por ejemplo, en el cargo laboral, es superior en su responsabilidad civil. La respuesta debería ser sí, por supuesto. La responsabilidad civil de un presidente es mucho mayor que la de un civil común, como tal vez la mayoría de nosotros. Pero si preguntamos, por ejemplo, si el presidente de la República es superior en dignidad, en valor intrínseco que nosotros, tal vez aún por la forma en la que a veces se porta nuestro presidente, podríamos decir que es menor, pero realmente no podemos decir ni que es menor ni que es mayor, sino que es igual en ese valor delante del Señor como criaturas del Señor. Y es que eso es lo que vemos, por ejemplo, en Santiago, cuando Santiago dice que con la lengua bendecimos al Señor, pero con esa misma lengua maldecimos a nuestro prójimo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, si amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo porque nuestro prójimo es imagen y semejanza de Dios. Y aunque en la caída la imagen y semejanza se distorsionó, seguimos siendo eso. Y aunque los cristianos estamos revirtiendo redentoramente esa imagen para volver al diseño original, no obstante, el incrédulo también sigue siendo imagen y semejanza, y por eso el valor de la vida, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos de superioridad, tenemos que preguntarnos a qué nos referimos con esto, o inferioridad. Entonces, miren, por ejemplo, la definición que les puse allí dice, en relaciones, una persona inferior ocupa una posición de sujeción o dependencia respecto a otra,
lo cual no implica menor dignidad ni valor como ser humano. Es lo que pasa a veces con el obrero, por ejemplo, en su labor. Entonces, a veces no entendemos esto y confundimos y mezclamos las cosas. Y entonces, una persona trabajadora, una persona operaria en una empresa, es tratada como si fuera de menor valor o menor dignidad y no debería ser de esa forma. Entonces, los jefes, por ejemplo, que tienen conocimiento de la palabra, que son cristianos, deberían valorar a las personas y respetarlas, sea desde la persona operaria hasta la persona del alto cargo, porque nada tiene que ver con el valor y dignidad delante del Señor, aunque sí hay una jerarquía en ese ámbito laboral que se debe respetar. Entonces, espero que me esté haciendo entender allí. Pero el punto es que en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, entonces el Señor nos dice que el hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que estamos recordando nuevamente allí. Entonces, no hay superioridad ni inferioridad en dignidad entre hombre y mujer. No hay superioridad ni inferioridad entre hombre y mujer en el sentido de la dignidad, en el sentido de la creación, en el sentido de la redención. Eso es importante. Pero en segundo lugar, la Biblia no solamente se queda con Génesis 1, 26 y 27 sobre este tema, sino que cuando vamos a Génesis capítulo número 2, vamos a ver que también el Señor quiso revelarnos más información que es importante en este tema. Y es que, aunque hombre y mujer comparten el mismo valor, la Biblia muestra que desde el principio Dios asignó diferentes roles, o a veces una palabra que nos puede ayudar a entender qué son los roles es funciones. Cuando usted escuche rol, puede pensar en función. Y en Génesis capítulo 2 vamos a ver que el varón fue creado primero y que recibió ciertas tareas particulares y que la mujer fue creada después como una ayuda idónea para él. Y estas distinciones en los roles en Génesis 2 no surgieron luego de la caída del pecado, porque es que cuando la Biblia, piensa en un momento, cuando la Biblia nos narra la caída, y si alguno recuerda, la caída se narra desde Génesis capítulo 3, pero vamos a ver cómo antes de esa caída, en Génesis capítulo 2, ya vemos entonces que hay unas distinciones que no surgieron después de la caída, ni desaparecen tampoco con la redención cuando el Señor Jesucristo viene por primera vez. Aún textos del Nuevo Testamento, como Efesios capítulo 5, versículo 22, confirman que Dios creó a hombres y a mujeres con roles distintos que siguen vigentes y que toman una nueva dimensión más aún, más amplia, más gloriosa, al ser revelado el misterio de Cristo y la iglesia. Acompáñenme en un momento y ya regresamos a Génesis 2, pero acompáñenme en un momento a Efesios capítulo número 5 para que recordemos eso que estoy mencionando. Efesios capítulo 5 y alguno que por favor nos ayude a leer el versículo 22 hasta el 24, por ejemplo. Buenas noches, pastor. ¿Me podrías confirmar Efesios qué? Efesios 5, Sí, versículo 22 al 24. dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muy bien, Gabriela, muchas gracias.
Y miren algo interesante que el texto dice, nosotros hemos leído tal vez muchas veces este texto, pero pónganse a pensar, hermanos, que todos esos creyentes del antiguo tiempo, antes del Señor Jesucristo, nunca pudieron entender cosas como estas, primero porque no estaban reveladas y segundo porque era un misterio, porque era algo que ellos no podían observar y entender a menos que se les explicara o se les revelara como a nosotros ahora se nos revela. Es decir, a ellos les bastaba Génesis 1 y Génesis 2 para entender cuáles eran los roles, cuáles eran las distinciones, en qué éramos iguales, pero ahora el Señor añade algo más para nosotros y por eso es que miren el verso 32 ahí mismo, por ejemplo, lo que Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces noten cómo ahora los que hacemos parte del nuevo pacto, tenemos un privilegio enorme, no solamente de reflejar al Señor en el orden de la creación, sino reflejar al Señor en el orden en la redención, en esa relación misteriosa entre Cristo y la iglesia, de tal manera que la iglesia es catalogada como la prometida de Cristo, como la esposa de Cristo, y de esa manera nosotros en nuestros hogares debemos reflejar esa relación entre unos y otros, y no solamente la esposa como leyó nuestra hermana, sino miren el verso 25 también, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver todo lo que tiene que ver lo que es realmente una verdadera masculinidad a la luz de Cristo, mis hermanos, porque les anticipo que esa va a ser nuestra respuesta. Como es Cristo, es como debemos ser nosotros y no como nos han tratado de enseñar de una u otra forma los diferentes medios que he mencionado hasta este momento. Así que vamos a Génesis nuevamente, capítulo número 2, porque allí entonces es donde nos vamos a encontrar y nos vamos a detener porque en Génesis 1 y en Génesis 2, ser hombre o mujer es un regalo de Dios. No es algo que el hombre y la mujer deciden. No es algo que, o quién de ustedes eligió ser hombre o mujer. No. El Señor nos dio el género que nos quiso dar y es un regalo y debemos disfrutar de lo que el Señor ha hecho de nosotros, hombres o mujeres. Es algo que Dios en su sabiduría definió desde el principio, desde antes del principio. Así que ser hombre o ser mujer es parte de la identidad de cada uno de nosotros y será parte de la identidad en la vida por venir también. Seguiremos siendo hombres y seguiremos siendo mujeres las que son. Así que hoy en día muchas corrientes culturales afirman que el género, por ejemplo, y ustedes no sé si han escuchado esta palabra, algunos sí tal vez, pero otros no, dicen que es un constructo social o dicen que el género es algo fluido o plástico. Ahora, ¿qué quieren decir con esas palabras? Lo que quieren decir es que según el género, hombre-mujer, cambia según la época, la cultura o los sentimientos de cada quien. Entonces dicen que uno puede adoptar diferentes expresiones de género sin que eso sea algo malo. Entonces uno se puede levantar un día identificándose como hombre, otro día identificándose como mujer, y el otro día otra vez como hombre, y que eso no hay problema por eso, que es más una construcción que se ha permitido a lo largo de los tiempos y que es algo pasajero, que es algo anticuado y que no debemos pensar de esa manera. Y eso es lo que hoy día los jóvenes, por ejemplo, están viviendo en las universidades, en los colegios, lo que los profesores están enseñando y es algo que nosotros debemos saber y en lo que debemos enraizarnos, que es en la palabra para poder confrontar estas mentiras que muchas veces son absurdas realmente pero que como dice la palabra, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y todo por qué? Por negar al Señor. Así que afirmar, por ejemplo, esas cosas que ellos dicen de ser un género plástico, fluido o ser un constructo social, implica negar que Dios creó al hombre como hombre y a la mujer como mujer y sugiere que el género es una idea impuesta por la sociedad y no algo otorgado por Dios. Sin embargo,
La Biblia, mis hermanos, no está de acuerdo. Y si utilizáramos el mismo lenguaje que ellos usan, diríamos que el género es un constructo no social, sino divino. Es el constructo divino de Dios, porque Dios, en su sabiduría, estableció desde el primer instante que habría un varón y una mujer. Ahora piensen en una dimensión totalmente diferente a la que nosotros conocemos y pensemos hipotéticamente que Dios quiso no crear un hombre y una mujer, sino un hombre y otro hombre, una mujer y otra mujer. Si fuera ese el caso, seguiríamos el diseño del Señor, pero el Señor ha creado un hombre y una mujer. Y lo único que nos deja ver esto es que el problema no es no poder entender estas cosas, sino tener un corazón rebelde, impío y apartado del Señor. Y si el Señor dice blanco, pues decimos negro. Y si el Señor dice no, nosotros queremos decir que sí. Y eso es lo que estamos viendo en un mundo que está trastornado simplemente por no querer seguir al Señor. Y por eso es que vemos todas estas cosas. Entonces, esta distinción varón y mujer es buena, porque en Génesis 1, y antes de seguir ahí con Génesis 2, miren por ejemplo el versículo 31, inmediatamente después de que se habla de la labor del hombre, de la creación del hombre, lo incluye en la creación de los otros días y dice el Señor, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, en ese sentido debemos decir que el hombre y la mujer es una distinción buena, porque todo lo que creó Dios es bueno, es bella y es parte del plan de Dios. Y hemos de entender que vivimos en un mundo caído y que nuestros corazones pecadores pueden rebelarse contra el diseño divino. Y por eso es posible que algunas personas se puedan sentir confundidas o incómodas respecto a su propio género. Sin embargo, esa incomodidad no demuestra que el género sea realmente fluido o cambiante, como dicen algunos. Y más adelante, en este estudio, si el Señor lo permite, vamos a hablar con más detalles sobre ese tema que lo implica lo que estamos viendo, porque debemos prepararnos también para luchar y para saber guiar a nuestros hijos con todas estas cosas y aún con las nuevas personas que lleguen a la iglesia y aún con personas dentro de la iglesia que puedan estar luchando con este tipo de confusiones. Así que por ahora, recordemos que cuando se pierde la igualdad de valor entre el hombre y la mujer, la relación entre ambos se convierte en una competencia, se convierte entonces en una pelea, el hombre tratando con desprecio a la mujer, ordenándole qué tiene que hacer porque se siente superior, y la mujer también tratando de doblegar al hombre y demostrarle que es más capaz, que es más hábil, y realmente se convierte en una competencia pecaminosa. Pero como dice un pastor, esto no es una competencia, la Biblia presenta una imagen diferente y este pastor ilustra esto con un baile. Dice que más bien, en vez de ser una competencia uno tras otro empujándose, es un baile, son dos géneros que tienen pasos diferentes, pero que se mueven juntos en perfecta armonía y cada uno sabe su función y caminan como un solo cuerpo al compás de la música de la palabra de Dios. Y así es la relación que Dios quiso para el hombre y la mujer. Distinta función, igual valor, trabajando unidos. Y así esto es un repaso que estamos analizando en esta ocasión. Nos va a dar entonces el paso para nuestro tema en esta ocasión, y es el tema de los fundamentos para la masculinidad bíblica, los fundamentos para la masculinidad bíblica. Y allí nosotros vamos a encontrar en Génesis capítulo número 2, versículo número 15 hasta el versículo número 24, esa porción que nos va a ayudar a ver qué dice el Señor acerca de la masculinidad. Ahora, un hermano, una hermana, que nos ayude por favor a leer esta porción para así adentrarnos en estos fundamentos. Génesis 2, del verso 15 hasta el verso 24.
Buenas noches, pastor. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Entonces, aquí lo que vamos a ver en este texto particular es esos pilares fundamentales para entender la masculinidad bíblica. Y esto va a ser fundamental, entonces, para entenderlo, mis hermanos, porque, por ejemplo, les voy a poner unos textos allí en pantalla. Tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo van a citar y van a hacer referencia a esta porción, por ejemplo, que nuestra hermana nos ayudó a leer una y otra vez a lo largo del Nuevo Testamento. Aún encontramos un eco allí en Primera de Pedro, donde parece que Pedro también se está refiriendo a ese tomar de la costilla para hablar de la mujer como un vaso más frágil que debe ser tratado como una creación refinada de esa tierra de donde el hombre fue formado. Pero el Señor Jesús va a utilizar precisamente ese argumento. Ahora, ustedes recordarán, por ejemplo, ahí les puse la primera cita, Mateo 19, verso 4 al 5, que es un paralelo de Marcos 10, del 6 al 8. Y allí los fariseos están tentando al Señor Jesús diciéndole si es lícito repudiar a una mujer por cualquier cosa, pero la respuesta del Señor Jesús no es entrar en la trampa que los fariseos querían tenderle allí, sino decirles, no habéis leído el que los hizo al comienzo, varón y hembra los hizo. Entonces, ¿a dónde se va a remitir el Señor para resolver ese asunto acerca del divorcio, que era un problema que se había tolerado dentro de los judíos indiscriminadamente? A la creación. Entonces, Él no apela a la cultura y les dice, no, antes no era así, pero ahora sí, no pasa nada, sino dice, no han visto lo que dice la Biblia misma en la creación, y eso es lo que encontramos allí. Y ahí va a citar también el verso 24, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, Pablo, para también aliviar esas cuestiones que los griegos, que los gentiles como los corintios estaban viviendo dentro de sus hogares y dentro de la iglesia, va a remitirse también a esos mismos pasajes en 1 Corintios 11, del verso 8 al 9, al decir la mujer procede del varón y el varón no de la mujer, en el sentido de hablar del comienzo, para entender que hay una distinción entre hombres y mujeres, y estamos hablando del Nuevo Testamento. O, por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 2, que alguna vez lo habíamos visto, y vamos a ver este caso en Primera de Timoteo capítulo número 2, versículo 12 al 14. Y acá lo que Pablo va a hacer es ordenar algo que estaba desordenado dentro de las iglesias, y es que ya se había corregido lo de los dones extraordinarios de ese tiempo, ya probablemente
en esta carta esos dones allí en Éfeso, donde se encuentra Timoteo, están cesando. Y ya vienen otros retos y otras cosas que se van a presentar para la iglesia. Y miren lo que dice entonces el verso 11, dice, o desde el verso 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y está hablando de la iglesia. Entonces, lo que Pablo está diciendo allí es que una hermana no debería pararse a predicar la palabra en el día del Señor, en el culto de adoración. Y entonces las hermanas de hoy dirían, pero eso era en el tiempo de Pablo porque Pablo era machista y vivía en una cultura machista y era heteropatriarcal y todas estas cosas que se suelen decir. Y hoy hay una teología que enseña todas esas cosas, la teología feminista, pero miren a dónde se remite Pablo para argumentar esto que acabo de decir. Entonces uno le preguntaría a Pablo, ¿pero por qué? ¿Por qué la mujer no puede enseñar? ¿Por qué acaso la mujer no tiene la capacidad? ¿Acaso la mujer no tiene la habilidad? Y la respuesta de Pablo es no. O si le preguntamos, Pablo, ¿es por la cultura? Pablo, tal vez más adelante sí se podría, la respuesta de Pablo sería no. Porque miren el argumento que se remite en el versículo 13 y dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, si uno no tuviera el contexto de lo que nosotros venimos estudiando, uno diría, ¿por qué dice eso? O sea, ¿qué relación tiene con lo que acabo de decir? Y tiene todo que ver, porque hizo lo mismo que el Señor Jesús hizo, remitirse a Génesis para mostrar que Dios desde el principio había establecido un orden y que ese orden es valioso para entender cuáles son las funciones de hombres y mujeres, no solamente en la casa, en el hogar, en la sociedad, sino también en la iglesia del Señor, en la casa del Dios viviente, como más adelante va a describir 1 Timoteo 3:15. Entonces, por eso es importante que estemos en Génesis. Ahora, volvamos a Génesis capítulo 2, porque vamos a ver entonces los fundamentos para la masculinidad bíblica. Y lo primero que nosotros vamos a encontrar allí, mis hermanos, es un par de palabras, un par de pilares, y esos son la autoridad y la responsabilidad. O sea, si hablamos del varón, si hablamos de la masculinidad, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es estos dos términos que vamos a ir desarrollando, y es la autoridad y la responsabilidad. Entonces vemos esto, por ejemplo, ¿cómo? Entonces acabamos de leer Génesis 2 y vemos esto, por ejemplo, en cómo Dios puso al hombre primero. Es decir, que Dios haya puesto primero al hombre no fue algo al azar, no fue algo porque Dios simplemente lo hizo así y pudiera haberlo hecho de otra manera, sino que hay un propósito en el Señor por el cual Él establece primero al hombre en el huerto. Y ustedes lo pudieron leer allí juntamente en Génesis 2, versículo 15, donde dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y esa palabra hombre ya no es humanidad, sino es ish, es decir, varón, y lo puso en el huerto del Edén, y nos dice para qué, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, antes de que Eva fuera creada, y ustedes pueden ver eso claramente en el verso 21 y 22, que es donde Eva va a ser creada, entonces nos enseña que Adán fue primero. Ahora, en las escrituras, ser primogénito, ser el primero en ese sentido implica autoridad. Solo el primogénito, por ejemplo, recibía el derecho de nacimiento. Piense, por ejemplo, en Jacob y Esaú. Pues Dios también llama, por ejemplo, a Israel mi primogénito en Éxodo 4:22, donde nos enseña la responsabilidad y autoridad del pueblo de representar a Dios ante las naciones. Pero en Jacob y Esaú también lo vemos porque Dios dice que Jacob va a ser ese primogénito, es el que establece ese primogénito es Dios. Y esto culmina en el Señor Jesús, el segundo Adán, que es la verdadera imagen del Dios invisible. Y Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito de toda la creación. Así que llamar al Señor Jesús el primogénito no significa que Él haya sido creado de primeras, sino que posee toda la autoridad sobre la creación,
autoridad que él demostró a través de sus milagros, de caminar sobre el agua y especialmente de haber resucitado, haber salido entonces de la tumba. Y esa autoridad y responsabilidad también se ven en cómo Dios, por ejemplo, comisiona al hombre para que trabaje en el huerto y para que vele por él. Miren Génesis capítulo 2, versículo 15 al final, dice, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, lo que hace el Señor es inmediatamente traer todas las criaturas vivientes al hombre y Adán les pone nombre. Miren el verso 19 y el verso 20, ¿no? Adán era el que tenía que llamarlos por un nombre. Ahora, eso es interesante, yo no sé si lo han analizado, porque esto es un eco de cómo Dios nombró lo que creó en el capítulo 1. Ahora, Dios dice, sea la luz, y es la luz. Pero ¿cómo llama esa luz? Dice, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y él empieza a ponerle nombre a las cosas mostrando su gran autoridad. Esa es la autoridad de Dios. Pero ahora el hombre, que es imagen y semejanza, en el capítulo 2 va a tener una autoridad que el Señor le va a dar. Y lo primero que hace es que vaya y le ponga nombre a los animales. Y lo que Adán le dijo que era cada animal es lo que es hasta hoy. Es decir, él tuvo y tiene aún esa autoridad de ser el primer hombre en la creación, el hombre que habló con Dios, el hombre que Dios comisionó para esta labor, y de generación en generación ahora los hombres iban a tener esta responsabilidad. Entonces Dios nombró lo que creó en el capítulo 1, ahora Adán está nombrando lo que el Señor le puso a disposición en el capítulo número 2. Y después, entonces vemos a la mujer creada con el propósito de ser el complemento o, como dice nuestra Biblia, la ayuda idónea, la ayuda adecuada, la ayuda ideal para el hombre. Entonces vemos a Dios dando a Adán la autoridad de nombrar también no solamente a los animales, sino a quién más. Miren el verso 23. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Entonces, el hecho de que Dios crea a Eva mientras Adán está durmiendo, por ejemplo, destaca que ella no es creación de Adán, que es divinamente creada y que de ninguna manera es inferior al hombre, porque por eso es creada de la costilla, no del talón, tampoco del cráneo de Adán, sino de la costilla, pero al mismo tiempo que la haya tomado el hombre significa que es parte del hombre, que es complemento del hombre y que es funcionalmente distinta al hombre. Pero al mismo tiempo vemos como el hombre tiene un rol particular, una autoridad que el Señor le ha delegado como administrador y líder para que le ponga nombre a los animales, pero también le pone nombre a su esposa. Y solamente Adán recibe la instrucción de Dios para trabajar y para cuidar el huerto antes de que ella fuese creada. Ahora, si la mujer va a ser ayuda idónea, ella va a complementar al hombre para poder cumplir esa función de, como dice el texto, labrar y guardar el huerto del Edén, que se tenía que expandir a todo el mundo, pero hoy día el mundo como nosotros lo conocemos, siendo buenos administradores de él. Entonces, todos estos elementos que estoy mencionando nos dejan ver la importancia y la relevancia de este pilar de la masculinidad que es la autoridad y la responsabilidad. Ahora, cada uno tiene un papel que desempeñar en este trabajo y por eso, por ejemplo, el hombre no se puede multiplicar solo, sino que necesita la procreación, necesita a su esposa como complemento, y eso nos deja ver que esa es la forma en la que se va a subyugar la tierra o a sojuzgar la tierra con todo lo que el Señor le ha dado al ser humano. Ahora, también vemos los cimientos de autoridad y responsabilidad en la caída. Entonces, allí en la presentación, voy a dejarles ahí. Entonces, ahí vemos otra cosa que es importante para este fundamento de la autoridad y la responsabilidad,
Y es que si ustedes van conmigo a Génesis, capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y no sé si se han preguntado por qué la serpiente, es decir, Satanás, fue primero a Eva. Ahora, ¿fue primero a Eva porque ella era inferior o porque sufría de alguna debilidad? No, realmente Satanás va a Eva porque era una amenaza directa a la autoridad de Adán. Ahora, miren cómo Dios crea las cosas. Dios entonces pone la creación por debajo, pone al ser humano aquí arriba, pone unas funciones diferentes a hombre y a la mujer, y sobre todo eso está Dios. Pero miren lo que hace Satanás. Primero, ¿a quién va? Al animal. O sea, trastoca todo. Y entonces ahora el animal está por encima de la serpiente. Y luego la mujer. Y luego el hombre. Y luego Dios, en última instancia. Porque lo que va a hacer la serpiente allí en Génesis es atentar contra la integridad de Dios, atentar contra la generosidad de Dios y contra las motivaciones de Dios. Porque lo primero que le va a plantear que es que Dios le prohibió comer de todos los árboles. Lo segundo que le va a decir allí en el contexto es, no morirán. O sea, está diciendo Dios es mentiroso, porque Él les dijo que iban a morir, pero realmente no. Y tercero, va a atentar contra las motivaciones de Dios porque le dice, la razón por la cual les prohibió eso es para que ustedes no sean igual a Él. Entonces Dios es un Dios celoso, compulsivo, obsesivo, que no quiere compartir con nadie lo que Él ha recibido, como ustedes lo pueden recibir a través del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en el caso de Eva, Eva no era una mujer débil, Eva no era una mujer inferior, Eva no era una mujer pecadora, pero Satanás va detrás de Eva porque es una amenaza directa contra el orden de Dios y contra la autoridad del mismo Adán. Entonces Satanás apuntó directamente al corazón mismo de lo que significaba para Dios hacer a Adán el líder y a Eva su ayuda idónea. Entonces, Satanás busca socavar, busca poner al revés el orden creado por Dios en las relaciones y así en lugar de que el hombre se someta a Dios, la mujer entonces acepte el liderazgo del hombre y ambos tengan autoridad sobre la creación y es más, el hombre se someta entonces a la autoridad de la mujer. Y aquí entonces la mujer escucha a la criatura, el hombre escucha a la mujer y ninguno escucha a Dios. Y Satanás entonces engaña a Eva porque sabía que al socavar el liderazgo de Adán, les haría todo el bien que Dios tenía para ellos hasta este momento. Ahora, ¿qué sucede más adelante? Miren conmigo Génesis capítulo 3, versículo número 8 y 9. Y después de haber pecado y esconderse, ¿qué dicen estos pasajes? Alguien que nos ayude a leer, por favor, el verso 8 y el verso 9. Dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿El 8 y Y el el 9. 9? Sí, por favor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Muchas gracias, hermanita. Muy bien. Entonces, observen algo. Dios, ¿a quién llama primero? ¿Quién pecó primero? Eva. Pero ¿a quién llama primero? Al hombre. A pesar de que fue la mujer quien comió primero de la fruta, ¿por qué? ¿Por qué no llama a la mujer? ¿Acaso ella no fue la que pecó primero? ¿Ella no fue la que mandó a Adán a que comiera del árbol? Porque el responsable es Adán como hombre. Ahora, eso tiene implicaciones, mis hermanos. Es decir, que en el hogar, por eso, hermanos, varones, siempre lo que pasa en última instancia es responsabilidad de nosotros. Y eso pesa. A veces
el pecado de nuestra esposa, además del nuestro propio, es responsabilidad de nosotros. El pecado de nuestros hijos es responsabilidad de nosotros. Las consecuencias que pasan siempre terminan siendo responsabilidad de nosotros. Ahora, ¿qué decimos nosotros, varones? ¿Y nosotros por qué? Nos pasa exactamente lo mismo que le va a pasar a Adán aquí en las consecuencias. Decimos, si las mujeres son iguales, como dicen, si hacen lo mismo que hacen los hombres y todos tenemos las mismas roles y funciones, ¿por qué a ellas les tratan menos en las consecuencias que a nosotros y a nosotros si nos toca poner la cara? Pues la respuesta es porque somos hombres y Dios nos diseñó de esa manera y debemos ser responsables. Y por eso, a pesar de que la mujer fue la que comió primero la fruta, el responsable era Adán, porque había abandonado su puesto de liderazgo. Y cuando llegó a ese momento, a ese escenario, cuando su mujer terminó comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, él no estaba donde debía estar. De modo que cuando Dios llamó a Adán para rendir cuentas, él estaba reafirmando el orden creado originalmente. Noten cómo el Señor está reajustando. A él no le importa lo que dijo la serpiente, si fue primero a la mujer. No, el hombre es el responsable. Entonces noten cómo hay una autoridad en Adán, pero también hay una responsabilidad. Y eso es lo que como hombres nosotros tenemos que tener en cuenta también. Así que la autoridad de Adán se ve en esto. Pero también podemos ver la autoridad de Adán en las maldiciones pronunciadas sobre él y su esposa. Miren, por ejemplo, conmigo, y alguien que nos ayude a leer, por favor, del verso 16 al verso 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿El 17? Sí, hasta el 19, por favor. Perdón. Y al hombre dijo, cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, Marita. Muchas gracias. Ahora, de lo que acabamos de leer, mis hermanos, para la mujer, la maldición que Dios pronuncia se centra en dónde? En su rol, en su relación con su esposo y en su relación con los hijos. Pues Dios está ilustrando cómo el pecado ha estropeado la responsabilidad y el ámbito que le fueron dados. Entonces, su relación con su esposo como ayudante pues va a ser afectada. Su relación con sus hijos va a ser afectado porque ahora los dará a luz con dolor, lo que puede implicar no solamente el dolor del parto, sino todo el proceso de crianza, de trato, de enseñanza, de cuidado de los hijos hasta que crecen y salen del hogar y aún fuera del hogar va a seguir habiendo un dolor en la madre en ese sentido. Pero noten cómo Adán, cuál es el ámbito en el cual Dios le castiga. Le dice, maldita será la tierra por tu causa. Pues poca cosa la consecuencia, y es que todo el planeta Tierra va a ser afectado. El reino sobre el cual Dios le había dado responsabilidad, el suelo que debía trabajar y así proveer a su familia, a su esposa, a sus hijos, está corrompido totalmente por haber dejado de lado esa responsabilidad que tenía. Pero como sigue siendo responsable, esta es la consecuencia. Pero aún más que esto, está la sentencia de muerte en Génesis capítulo 3 versículo 19, porque esa sentencia de muerte está dirigida al hombre. Él sigue siendo la autoridad, él aprende entonces primero que va a morir. Y entonces Adán funciona como la cabeza de toda la humanidad. Y es que es debido al pecado de Adán, no al pecado de Eva, que vamos a morir todos. Por eso el verso 17
Entonces encontramos allí que dice a causa de ti, dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Entonces, ¿por causa de quién? Dice, maldita será la tierra por tu causa. Y todo lo que vamos a ver no es por causa de ambos, sino es por causa del hombre. No le está diciendo es por causa de ti, tu esposa es por causa de Eva, no, es por tu causa, la creación está maldita. Ahora Eva va a tener que rendir cuentas posteriormente, pero Adán tiene la responsabilidad final porque él representa a la raza humana y eso lo encontramos en las escrituras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, vemos cómo Pablo se basa en este orden creado del liderazgo masculino para enseñarnos que el pecado y la muerte no vinieron por una mujer, sino que el pecado entró al mundo por un hombre. Y Pablo no dice que es por medio de Adán y Eva, sino por medio de un hombre y está haciendo referencia a Adán. Así que es inconfundible, mis hermanos, por lo que vemos en Génesis del 1 al 3, que Dios le da al hombre la responsabilidad, le da la autoridad, le da el liderazgo para ejercitarlo en ciertos ámbitos que él designa. Y ahora el hombre puede optar por renunciar, por ignorar, por huir esto, pero de una forma u otra tendrá que ejercer esa autoridad y responsabilidad para bien o para mal. Y va a tener al final cada uno de nosotros, los varones, que rendir cuentas delante del Señor por la buena o por la mala administración de todo lo que el Señor nos puso a administrar en cada uno de los ámbitos en los que nos encontramos. Ahora, mis hermanos, se nos fue el tiempo, pero nos faltan otros pilares más que mencionar, como por ejemplo, después de esto, tenemos que ver cómo los hombres ejercen esa autoridad y responsabilidad. Y si vamos a Génesis 2:15, antes de finalizar, recordamos las palabras que leímos allí al comienzo, y es que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Y podríamos traducir esa palabra guardar como vigilar y esa palabra labrar como trabajar. Y es que entonces, ¿cómo pueden los hombres ejercer esa autoridad y responsabilidad que el Señor les ha puesto? Entonces, a través del trabajo y a través de la vigilancia, que son las dos maneras principales en las cuales la autoridad del hombre debe ser ejercida. Y es que miren cómo incluso después de la maldición, Dios específicamente envía a Adán a qué? A que labre la tierra de que fue tomado y no se menciona a Eva para realizar otra tarea. Es decir, el que va a volver al polvo, el que va a trabajar con el sudor de su frente, es el que desde el principio tenía que labrar la tierra y guardarla y vigilarla y cuidarla y protegerla y es el hombre. Entonces, mis hermanos, por causa del tiempo vamos a dejar hasta aquí. Y en la próxima vamos a seguir con los pilares que aún nos falta de este cimiento, de este fundamento de la masculinidad bíblica. Pero hoy quiero que se vayan convencidos de algo por lo menos y más adelante tengan paciencia, vamos a llegar a las aplicaciones pertinentes de este tema, pero por lo menos váyanse convencidos de algo. Y es que el varón, el Señor, le ha dado autoridad y responsabilidad. Y qué privilegio, pero vaya la redundancia, qué responsabilidad también que tenemos de actuar como hombres. Y piensen un momento en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de masculinidad. Fue responsable de pecados ajenos al punto de que dio su vida en lugar de nosotros. Y eso le llevó a ser exaltado hasta lo sumo para que tuviera toda potestad sobre el cielo y la tierra. Y mis hermanos varones, eso es a lo que el Señor nos ha llamado, a servir, a liderar sacrificialmente, como Cristo lo hace, lo hizo y seguirá intercediendo por su iglesia, su esposa, su prometida. Y nosotros debemos hacerlo en las diferentes relaciones que tenemos con las mujeres. Más adelante vamos a hablar de una definición que da un teólogo que nos va a ayudar
adentrarnos más en qué significa un hombre. La vez pasada estuvimos hablando de las definiciones, pero más adelante vamos a ver también una definición de otro teólogo que nos va a ayudar, que nos va a dar luz y que vamos a seguir entendiendo este tema. Pero convénzase de eso, mi hermano y hermanas, ayúdennos también a orar por esto para que seamos y tomemos la autoridad que nos corresponde en nuestros hogares, en las iglesias, en todo aspecto, pero también a que seamos responsables y a que rindamos cuentas al único y sabio Dios, creador de todas las cosas y que ha establecido este diseño original. Así que, mis hermanos, vamos a dejar aquí por esta ocasión y en la próxima entonces continuamos con nuestro estudio. No sé si de pronto hay alguna pregunta o algún aporte que quisieran hacer antes de finalizar.